Hay matrimonios que no terminan con un divorcio, sino con una llamada telefónica. Aquella noche, me encontraba en mi propia casa, viendo cómo mi marido traía a una mujer desconocida, con la misma naturalidad con la que se trae a un invitado habitual. Dijo que era alguien que necesitaba protección. Y yo, su legítima esposa, simplemente debía ser comprensiva y aceptar vivir juntas. No lloré. No monté una escena, ni me dejé llevar por los celos como se podría esperar. En silencio cogí mi teléfono y llamé a mi padre. Fue una llamada breve, sin amenazas ni insultos. Pero a la mañana siguiente, cuando se anunció la decisión de destituir a mi marido de su cargo de director, un silencio sepulcral se apoderó de la casa. Y fue entonces cuando él se dio cuenta de que hay mujeres que guardan silencio no por debilidad, sino porque esperan el momento justo para que todo se derrumbe. Aquella tarde, el cielo estaba extrañamente plomizo. No llovía, pero nubes grises y bajas cubrían el horizonte, y el viento soplaba en ráfagas que helaban la espalda. Salí del trabajo antes de lo habitual porque me sentía agotada, con la cabeza pesada, como si algo presagiara una desgracia. El camino de siempre a casa pareció hoy más largo. El ruido del tráfico en la calle sonaba estridente e insoportable. Pasé por el mercado a comprar unas verduras y un trozo de carne, pensando todavía en una cena sencilla pero reconfortante. Aunque últimamente mi marido solía llegar tarde, a menudo cuando la cena ya se había enfriado, la casa de 2 plantas al final de una callejuela tranquila, el lugar donde había vivido durante más de 10 años apareció ante mis ojos, familiar y extraño a la vez. Apoyé la bicicleta y fui a abrir la verja, pero me detuve en seco. La puerta no estaba cerrada con llave y dentro las luces brillaban más de lo normal. Antes de que pudiera entender qué pasaba, desde el interior llegó la risa de una mujer. Una risa cristalina y joven que resonó en un espacio que yo creía ocupado solo por mí y el silencio. Mi corazón se aceleró. Entré despacio en la casa. Cada paso pesado como si caminara sobre lodo. Junto al zapatero, un par de tacones de aguja de color burdeos estaban perfectamente colocados, la punta del zapato aún impecable. Me quedé paralizada unos segundos, con la vista fija en aquellos zapatos, mientras una pregunta estúpida se repetía en mi cabeza. ¿Me estaré equivocando? Pero no. Estaban ahí, innegables. Un perfume desconocido llegó a mi nariz. No era fuerte, pero sí persistente, intencionado. El olor de una mujer joven, segura de sí misma, y consciente de dónde estaba. Tragué saliva, sintiendo un sabor amargo en la garganta. Desde la cocina las voces volvieron a sonar, esta vez más claras. Deja, Javier, ya lo hago yo. No estoy acostumbrada a este cuchillo. Esa voz suave fue como una puñalada fría directa a mis oídos. Javier, mi marido, salió de la cocina. Llevaba puesto el delantal que yo usaba siempre para cocinar. En ese instante, sentí que el mundo entero se inclinaba ante mis ojos. Detrás de él, una chica joven, de figura esbelta, pelo ondulado y un vestido ceñido. Me miró, sin rastro de pánico en sus ojos. Al contrario, su mirada reflejaba una calma inquisitiva que resultaba odiosa. ¿Ya has vuelto?, dijo Javier. Su voz era tan natural como si fuera una noche cualquiera. Lo miré a él, miré el delantal y luego a la mujer que estaba a su espalda. El ambiente en el salón se volvió denso, tan pesado que tuve que respirar hondo para poder hablar. ¿Quién es ella? Javier frunció ligeramente el ceño y suspiró. Ese suspiro tan familiar que usaba cada vez que pensaba que yo estaba exagerando. Pensaba decírtelo más tarde. Pero bueno, ha llegado el momento. Esta es Valeria. Ella sonrió, inclinando la cabeza ligeramente, y dijo con voz suave: Encantada, señora. Solté una carcajada, un sonido seco que resonó en la casa que una vez llamé hogar. ¿Encantada? En esta situación, Javier puso una mano sobre el hombro de Valeria, un gesto de una intimidad descarnada. Valeria se quedará aquí un tiempo. Tú sigues siendo mi esposa, mantienes tu lugar. Pero Valeria necesita protección. Escuché cada palabra caer, lenta y cruel. 10 años de matrimonio, tantos sacrificios, tantas noches esperándolo, todo resumido en esa frase. Mantienes tu lugar, como un objeto viejo que no se tira pero que ya nadie valora. Miré a Javier directamente a los ojos. Traes a tu amante a casa y me pides que sea comprensiva. Javier frunció el ceño. Su voz empezaba a sonar irritada. No montes una escena. Estoy muy cansado. Esta es mi casa y yo decido. Valeria, a su lado, intervino con una voz dulce y falsa. Espero que no me malinterprete, señora. No tengo intención de quitarle nada. No grité. No la ataqué. No me derrumbé como se podría esperar. Solo sentí un vacío inmenso en mi interior, un frío como el de una casa deshabitada. Miré a mi alrededor, las paredes, cada objeto familiar, y por primera vez me di cuenta de que este lugar ya no era mi hogar.
dije lentamente, pronunciando cada palabra con claridad. De acuerdo, quedaos aquí. Javier se quedó atónito, mientras que en el rostro de Valeria asomó una sonrisa fugaz, como si acabara de obtener una victoria evidente. Me di la vuelta, entré en nuestro dormitorio y cerré la puerta. Fuera, las risas y las conversaciones se reanudaron, despreocupadas y naturales, como si yo fuera solo una sombra invisible en mi propio matrimonio. Me senté en el borde de la cama, cogiendo el teléfono con manos temblorosas. En la agenda, el nombre que llevaba tanto tiempo sin atreverme a llamar apareció ante mis ojos. Papá. Pulsé la tecla. Papá, estoy muy cansada. Al otro lado de la línea, la voz de mi padre se volvió grave. ¿Qué pasa? Cuéntamelo. Mis lágrimas cayeron sobre la pantalla del teléfono, pero mi voz sonaba extrañamente fría. Mi marido ha traído a su amante a casa. Dice que a partir de ahora viviremos los tres juntos. Hubo un silencio de unos segundos. Luego mi padre dijo con voz lenta pero firme: Tú no hagas nada. Mañana me encargo yo. No sabía lo que traería el mañana. Solo sabía que, a partir de ese momento, la vida de mi marido nunca volvería a ser la misma. Aquella noche, apenas dormí, no por llorar, ni por el dolor o la desesperación que se supone que sientes cuando te traicionan. Me quedé inmóvil, mirando el techo oscuro, escuchando el más mínimo sonido de la casa que una vez creí que era el lugar más seguro de mi vida. Cerca de la medianoche, la puerta de la otra habitación se cerró suavemente, sin fuerza, sin prisa, pero lo suficientemente claro como para saber que ya no guardaban las formas. Me giré hacia la pared, apretando la manta. En mi mente no se formó ninguna imagen concreta, solo una sensación helada que recorría mi espalda. Resulta que hay dolores que no necesitan imaginación. Basta con saber que existen para que sean insoportables. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual, no por costumbre, sino porque no quería encontrármelos con la mente todavía revuelta. Bajé a la cocina y preparé un poco de café, el aroma llenando el aire. Todo seguía igual que siempre, solo yo era diferente. Me di cuenta de que actuaba como una inquilina, tratando de ocupar el menor espacio posible en mi propia casa. Se oyeron pasos en la escalera. Valeria apareció primero. Llevaba un camisón fino, el pelo suelto y natural, el rostro fresco como si hubiera dormido profundamente. Al verme, se detuvo un segundo, y luego sonrió. Una sonrisa muy correcta, muy discreta, si no fuera por las circunstancias. Buenos días. ¿Te has levantado pronto? No respondí. Solo seguí preparando el café. Valeria se acercó, con la naturalidad de quien conoce la casa desde hace tiempo. A Javier le duele a menudo el estómago. Por la mañana necesita algo ligero. Unas tostadas con tomate y aceite le sentarán bien. Mi mano se detuvo. Sabía demasiado. Javier bajó de la planta de arriba, con la camisa impecable y la corbata bien anudada, la viva imagen de un hombre de éxito listo para ir a trabajar. Miró la cafetera, luego a Valeria, y su expresión se suavizó. ¿Lo has preparado tú?, preguntó. Valeria sonrió y negó con la cabeza. No, lo ha preparado ella, pero le he recordado que te duele el estómago. Javier asintió y se volvió hacia mí. Sí, déjalo ahí. Desayuno y me voy. Ni una palabra de agradecimiento ni una sola mirada. Serví el café y puse las tostadas en un plato sobre la mesa. Valeria se sentó antes, con total naturalidad y comodidad. Me quedé de pie a un lado, mientras una pregunta helada se formaba en mi mente. ¿Desde cuándo la tercera persona puede ocupar este lugar? ¿No desayunas?, preguntó Valeria, con un falso tono de preocupación. No tengo hambre. Javier me lanzó una mirada de reproche. No te pongas así. Las cosas son como son, tienes que aprender a aceptarlo. Aceptar. Una palabra tan ligera que aplastaba 10 años de matrimonio. Cuando Javier se fue, la casa quedó en silencio, solo conmigo y Valeria. El silencio se prolongó unos minutos, hasta que Valeria habló. Su voz ya no era suave, sino que tenía un matiz inquisitivo. Sé que estás molesta, pero creo que entre mujeres deberíamos entendernos. Me volví para mirarla, por primera vez, directamente a los ojos. ¿Entender qué? Valeria inclinó ligeramente la cabeza, su mirada más afilada. ¿Entender que Javier ya no te quiere? La frase cayó con una levedad que me heló por dentro. Él me eligió a mí, yo no lo forcé. Si mantienes esta actitud, solo conseguirás que se canse más de ti. Me reí. ¿Y qué debería hacer según tú? Valeria miró a su alrededor, por toda la casa, y dijo lentamente: Sigues siendo su esposa. Tienes tu lugar, pero deberías conocer tus límites. No te metas en lo que ya no te pertenece. La miré, a esa mujer joven de pie en mi cocina, diciendo esas palabras como si este fuera su territorio desde hacía mucho tiempo. En ese momento, no sentí rabia. Solo vi con claridad una cosa. No era tan débil como aparentaba.
Al mediodía recibí un mensaje de Javier. Esta noche tengo trabajo y llegaré tarde. No me esperes para cenar. Un mensaje familiar, con la única diferencia de que ahora sabía perfectamente con quién estaba. Por la noche, Valeria cocinó. El olor a comida impregnó la casa. Puso la mesa, todo ordenado, exactamente como yo lo hacía años atrás. Javier llegó, vio la cena y asintió satisfecho. Tienes buena mano. Me senté enfrente, comiendo en silencio cada bocado insípido. Nadie me dirigió la palabra, a nadie le importaba lo que yo pensaba. Existía allí como una sombra superflua. Cuando Javier se levantó, soltó una frase ligera. A partir de ahora que Valeria se encargue de la casa. Si estás ocupada, descansa. Levanté la vista y lo miré. Entonces, ¿qué soy yo en esta casa? Javier frunció el ceño. No exageres. Ya te lo he dicho. Sigues siendo mi esposa, pero las cosas tienen que cambiar. ¿Cambiar? Asentí y me levanté lentamente. De acuerdo. Aquella noche, volví a coger el teléfono. Pero esta vez, no llamé a mi padre. Solo miré la pantalla iluminarse en la oscuridad, recordando la voz tranquila de mi padre. Mañana me encargo yo. De repente, comprendí que la calma de mi padre no era un consuelo, sino la señal de una tormenta que se acercaba. Y Javier y Valeria seguían pensando que esto era solo un matrimonio en el que la esposa se había rendido. Los días siguientes pasaron lentamente, tan pesados como si alguien alargara deliberadamente cada minuto. La casa de 3 personas no era ruidosa ni conflictiva, pero el ambiente era tan sofocante que hasta respirar cansaba. Me di cuenta de que cuando un hombre decide traicionar, no necesita gritar ni empujar para herir a su esposa. Basta con tratarla como si no existiera. Javier empezó a llegar a casa más temprano. No por mí, sino por Valeria. Empezó a hablar mucho de la empresa durante la cena. Su voz estaba llena de orgullo y confianza, como si tuviera el mundo en sus manos. Valeria se sentaba a su lado, escuchando atentamente, asintiendo de vez en cuando y haciendo preguntas muy pertinentes. ¿La facturación de la empresa ha sido alta este mes?, preguntó Valeria con voz suave. Javier sonrió y se recostó en la silla. Bastante bien. Los proyectos más grandes los he firmado yo. Ahora que soy el director, todo se decide mucho más rápido. Yo agaché la cabeza y seguí comiendo, en silencio, pero cada palabra de Javier me llegaba con una claridad heladora. Nunca me había hablado del trabajo con ese tono. Valeria se inclinó y puso su mano sobre la de Javier con naturalidad. ¿Has pensado en poner más dinero a tu nombre? Me parece que trabajas muy duro, y que todo se divida por la mitad es injusto para ti. Javier se detuvo un instante, y luego se rió. Te preocupas demasiado. Esas cosas ya las tengo pensadas. Valeria no dijo nada más, pero en sus ojos brilló algo muy fugaz. Lo vi perfectamente. Esa noche, cuando Javier entró en el baño, Valeria se acercó a donde yo estaba sentada. Bajó la voz sin fingir más. ¿Sabes cuánto dinero gestiona Javier? Levanté la vista y la miré directamente. No tengo ninguna necesidad de saberlo. Valeria sonrió, una sonrisa que ya no era amable. Tener tanto dinero a nombre de otra persona es muy peligroso. Señora, solo me preocupo por él. ¿Preocuparte por el marido de otra?, pregunté en voz baja. Valeria no esquivó la mirada. Un hombre como Javier merece tener a alguien que piense en su futuro. Me quedé en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque de repente entendí algo muy claramente. Valeria no había venido por amor, había venido por una posición y por dinero. Unos días después, Javier me entregó un fajo de papeles. Necesito que firmes esto. Eran documentos para modificar la titularidad de algunos bienes gananciales, transfiriendo la gestión a su nombre para facilitar el trabajo. ¿Por qué?, pregunté. Javier suspiró, impaciente. Tú estás en casa, no entiendes de estas cosas. Lo hago por la familia. La familia. Cogí el bolígrafo y miré las líneas. Mi mano temblaba ligeramente. Pero entonces, lo dejé sobre la mesa. No voy a firmar. Javier se quedó perplejo, y luego su voz se endureció. ¿Qué haces? ¿No confías en mí? No es que no confíe, respondí lentamente. Es que no es necesario. Javier arrojó los papeles sobre la mesa. Su mirada se volvió gélida. No creas que porque necesito tu firma no puedo hacer nada. Soy el director. Que no se te olvide. Esa frase fue como una bofetada. Valeria, detrás de él, no dijo nada, pero sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Ella creía que estaba ganando, y Javier creía que tenía el control absoluto. Esa misma tarde recibí una llamada de un número desconocido. Buenas tardes. La llamo de la empresa del señor Javier. Contuve la respiración. ¿Ocurre algo? Al otro lado, la voz del hombre vaciló. Va a haber algunos cambios próximamente relacionados con el puesto de director. Creo que debería estar preparada.
Colgué y me quedé sentada en silencio durante un buen rato. No por la sorpresa, sino porque finalmente las palabras de mi padre empezaban a tomar forma. En el salón, Javier y Valeria reían y hablaban. No sabían que detrás de la confianza de Javier algo se estaba desmoronando en silencio, pieza por pieza. Y detrás de la sonrisa de Valeria había una partida en la que ella no entendía las reglas. Me levanté y los miré, con una calma extraña en mi interior, porque sabía que el día en que Javier lo perdiera todo no estaba lejos. Aquella mañana me desperté muy temprano, antes de que saliera el sol. La habitación todavía estaba cubierta por un velo grisáceo. No había tenido insomnio. Al contrario, había dormido profundamente, el sueño extraño de alguien que sabe lo que está a punto de suceder. Me levanté y abrí las cortinas. Afuera, la callejuela seguía en calma. Unas gotas de rocío brillaban en las hojas de los árboles bajo la luz de una farola que aún no se había apagado. En la cocina, Javier se estaba poniendo la camisa. Parecía más inquieto de lo normal, atándose la corbata mientras miraba el móvil sin parar. Valeria estaba sentada a la mesa, deslizando el dedo por la pantalla, mirándolo de vez en cuando. ¿Tienes una reunión esta mañana?, preguntó. Javier asintió. Su voz sonaba segura pero algo apresurada. Sí, una reunión del consejo, pero seguro que es solo para el informe periódico. Serví un poco de té sin intervenir, pero sabía que las reuniones periódicas nunca se convocaban con tanta urgencia y tan temprano. Javier se levantó, se puso la chaqueta y se miró por última vez en el espejo. La imagen de un hombre en la cima de su carrera, sin la menor sospecha sobre su posición. Antes de irse, se giró hacia mí y me dijo con indiferencia: «Hoy llegaré tarde, no me esperes». Asentí. De acuerdo. Nadie en esa casa sabía que esa era la última vez que saldría de casa con el título de director. Cerca del mediodía, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo una línea. La reunión ha comenzado. Sin firma, pero sabía quién lo enviaba. Dejé el teléfono sobre la mesa, con las manos firmes. No sentía regocijo ni nerviosismo, solo la clara sensación de que todo estaba encajando en su sitio. En la empresa, Javier entró en la sala de reuniones con su habitual aire de confianza. Todos los jefes de departamento ya estaban sentados, pero el ambiente era diferente. Nadie reía, nadie saludaba. Las miradas lo esquivaban. ¿Pasa algo?, preguntó Javier, tratando de mantener la calma. El presidente del Consejo de Administración, un hombre mayor, asintió levemente. Empecemos ya. La puerta de la sala se cerró. El informe financiero se proyectó en la pantalla, pero Javier ya no estaba tan concentrado como de costumbre. Sentía que lo estaban excluyendo. Y entonces, un grueso dossier fue colocado sobre la mesa. Hoy nos reunimos para aprobar una decisión sobre el personal. Javier levantó la cabeza. Personal, repitió. ¿Hay algún cambio? Nadie respondió de inmediato. Una voz resonó, lenta pero firme. El Consejo ha decidido por unanimidad revocar su nombramiento como director general, con efecto inmediato. La sala quedó en un silencio absoluto. Javier se levantó de un salto. La silla cayó hacia atrás con un ruido seco. ¿Qué? ¿De qué están hablando? El presidente del Consejo lo miró directamente. Señor Javier, esta es una decisión que ya ha sido votada. Le ruego que proceda a la entrega de sus responsabilidades hoy mismo. Javier se quedó paralizado. Su rostro palideció visiblemente. ¿Por qué? Su voz sonaba ronca. ¿Qué he hecho mal? Un miembro del consejo respondió lentamente. No es que haya hecho algo mal, es que no es la persona adecuada. Javier miró a su alrededor, buscando una mirada de apoyo, pero nadie le devolvió la mirada. Todos los asentimientos que antes le dedicaban habían desaparecido. ¿Quién está detrás de esto?, gruñó Javier. Quiero saber quién. El presidente del consejo solo dijo una frase. La persona con el poder de decidir. Usted debería saberlo perfectamente. Esa frase derrumbó a Javier por completo. Se desplomó en la silla, con la mirada perdida. En su mente, varios nombres aparecieron y se detuvieron en uno que nunca había considerado. Mi padre. En ese mismo instante, mi teléfono vibró. Un único mensaje. Hecho. Miré la pantalla y cerré los ojos un momento. En aquella fría sala de reuniones, Javier aún no podía creer que, en una sola mañana, todo aquello de lo que se había jactado con arrogancia se había desvanecido. Y Valeria, que estaba en casa esperando el regreso de un hombre poderoso, no tenía ni idea de que, a partir de ese momento, todos sus cálculos también empezaban a desmoronarse. Aquella tarde la casa estaba extrañamente silenciosa. No olía a comida, no se oía la televisión, ni las risas de los días anteriores. Estaba sentada en el salón, con las manos apoyadas en la mesa, mirando el pequeño patio donde el sol se ponía lentamente. Sentía una paz interior que me sorprendía a mí misma. Hacia las 6, la verja de hierro chirrió.
Javier entró, ya sin el porte de un director. La chaqueta arrugada, la corbata torcida, el rostro ceniciento y los ojos hundidos, como si acabara de sobrevivir a una tormenta sin poder protegerse. Se quedó en la entrada unos segundos, como si no se atreviera a entrar, y luego avanzó lentamente. Valeria salió corriendo de la cocina. ¿Ya has vuelto?, preguntó con urgencia. ¿Qué tal la reunión? Javier no respondió. Dejó caer el maletín al suelo, se desplomó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Su cuerpo se encogió, completamente diferente al hombre que días antes se sentaba con las piernas cruzadas, dando órdenes. Valeria empezó a inquietarse. Javier, ¿qué te pasa? Ha ocurrido algo, ¿verdad? Javier levantó la cabeza y la miró. En sus ojos ya no había ternura ni confianza, solo agotamiento y pánico. Ya no soy el director. Valeria se quedó helada. ¿Qué dices? Su voz se agudizó. ¿Cómo que ya no? Han revocado mi nombramiento, dijo Javier con la voz ronca, con efecto inmediato. Valeria retrocedió un paso, como si no pudiera creer lo que oía. No puede ser. Tú firmaste los proyectos. Tú dirigías todo. Javier soltó una risa amarga y distorsionada. Yo también pensaba eso. La habitación se sumió en el silencio. Yo seguía sentada allí, sin decir una palabra. Fue entonces cuando Javier se giró para mirarme. Su mirada se detuvo en mí durante mucho tiempo, como si fuera la primera vez que me veía de verdad en esa casa. ¿Has sido tú, verdad?, preguntó. Levanté la vista y lo miré directamente. ¿Crees que yo tengo esa capacidad? Javier tragó saliva. Lo entendía, y fue esa comprensión lo que le dio miedo. Valeria, en ese momento, ya no pudo mantener su dulzura fingida. Se volvió hacia mí, con voz cortante. ¿Qué le has hecho? ¿Con quién has hablado? ¿En qué te basas para hacerle este daño? Me levanté y caminé lentamente hacia ella. Te equivocas. Yo no he dañado a nadie. Solo llamé a mi padre. Valeria se quedó paralizada. Tu padre. ¿Quién es tu padre? Antes de que pudiera responder, Javier se levantó de un salto. Me miró con los ojos muy abiertos. Su voz temblaba. Tu padre es el que está detrás del consejo. No lo negué ni lo confirmé. Solo dije en voz baja. Piensa lo que quieras. Javier retrocedió unos pasos, como si le hubieran quitado toda la fuerza. Recordó la llamada de aquel día, mi calma, todas las veces que me había menospreciado, que me había impuesto su voluntad pensando que yo no podía hacer nada. Y entonces, de repente, Javier se arrodilló. El sonido de sus rodillas contra el suelo fue seco y rotundo. Valeria gritó. Javier, ¿qué haces? Él no se giró. Me miró a mí, con los ojos enrojecidos. Te lo ruego, dame una oportunidad. Me he equivocado. Miré al hombre que una vez dijo con arrogancia, esta es mi casa, que me dijo que solo tenía que aceptar, ahora arrodillado frente a mí. Pero no sentí satisfacción, solo una certeza. Era demasiado tarde. ¿Me lo pides a mí?, dije lentamente. ¿O se lo pides a la situación porque lo has perdido todo? Javier se quedó rígido. Valeria, en ese momento, mostró su verdadera cara. Se acercó, su voz temblaba, pero estaba llena de cálculo. Señora, podemos hablar de esto con calma. Lo de Javier y yo ha sido solo un malentendido. Me volví hacia ella, mi mirada tan serena que resultaba fría. No tienes que actuar más. Desde que él ha dejado de ser director, has empezado a tener miedo. Valeria palideció. No pudo decir nada. Javier bajó la cabeza. Terminaré con ella. Empezaré de nuevo. Haré lo que quieras. Guardé silencio unos segundos y luego dije, no quiero nada. Solo quiero que te levantes. Javier levantó la vista, con un brillo de esperanza en los ojos. Pero mi siguiente frase lo dejó sin habla. Porque a partir de ahora, ya no tienes derecho a arrodillarte ante mí. La casa se sumió en el silencio. Valeria se quedó allí, sin apoyo. Javier seguía arrodillado, pero ya había entendido que hay cosas que, una vez perdidas, nunca se pueden recuperar. La casa se hundió en un silencio extraño. Tras el momento en que Javier se arrodilló, no hubo más disculpas ni súplicas. Solo 3 personas, cada una con sus propios sentimientos, pero todas comprendiendo que lo que antes las unía se había roto por completo. Javier se levantó muy despacio, con movimientos torpes y pesados, como si ni él mismo supiera qué lugar ocupar en esa casa. Su mirada pasó de mí a Valeria, deteniéndose unos segundos. Por primera vez, vi una auténtica confusión en sus ojos. Valeria era diferente. Se quedó quieta un momento y luego rápidamente se arregló el pelo y enderezó la espalda. El miedo en sus ojos desapareció, reemplazado por una lucidez fría y aterradora, como la de alguien que acaba de darse cuenta de que ha elegido el camino equivocado. Javier,
dijo Valeria primero, su voz ya sin temblar. Llegados a este punto, tenemos que ser realistas. Javier se volvió hacia ella, con una mirada expectante. ¿Qué quieres decir? Valeria suspiró levemente, su voz monótona. Ya no eres el director. Los proyectos de los que hablabas ya no están en tus manos. Javier se quedó rígido. ¿Qué estás diciendo? Valeria lo miró directamente. Estaba aquí porque pensaba que eras un hombre con futuro. Pero si tienes que empezar de cero, no puedo esperar. Esas palabras cayeron, suaves pero más crueles que cualquier bofetada. Valeria, gruñó Javier. ¿Qué dices? Lo hice por ti. Por mí, lo interrumpió Valeria, soltando una carcajada. Lo hiciste por ti, más bien. Se volvió hacia mí. Su mirada ya no era provocadora ni falsa. Has ganado. Yo no me quedo. Valeria subió las escaleras, bajó con una maleta rápidamente, sin una lágrima, sin una palabra de súplica. Solo el sonido de las ruedas de la maleta sobre el suelo de baldosas. Un sonido seco y frío. Javier se quedó paralizado, mirándola. ¿De verdad te vas? Su voz se quebró. Valeria se detuvo en la puerta y se giró. Deberías preocuparte por ti primero. La puerta se cerró. Javier se quedó en medio del salón vacío, tan solo como alguien a quien le han arrebatado todos sus apoyos en la vida. Vi la escena sin regocijo, solo entendiendo una cosa. Cuando el poder desaparece, las personas que estaban a tu lado también desaparecen. Menos de una hora después, el teléfono de Javier sonó sin parar. Era su madre. Javier, ¿qué pasa con la empresa? ¿Por qué me llaman para decirme que te han destituido? Javier se desplomó en el sofá, su voz débil. Mamá, ya no soy el director. Al otro lado, la voz de mi suegra se agudizó. Dios mío, ¿pero qué has hecho? Tantos años dependiendo de ti en la familia. Javier guardó silencio. Yo, de pie cerca, escuché cada palabra. ¿Ha sido por esa chica? Gritó ella. Ya te lo dije. Tu esposa es la que mantiene el hogar. Javier se volvió para mirarme, con los ojos llenos de arrepentimiento. Antes de que pudiera decir algo más, sonó el timbre. Fui a abrir. Mi padre estaba allí. Llevaba una camisa sencilla, su postura erguida, el rostro sereno. No necesitó decir nada. Su sola presencia cambió por completo el ambiente de la casa. Javier, al ver a mi padre, palideció. Señor, balbuceó. Mi padre no lo miró de inmediato. Recorrió la casa con la vista, deteniéndose un buen rato, y luego dijo lentamente: Mi hija vive aquí. No debería tener que soportar esta situación. Javier agachó la cabeza, sin atreverse a responder. Hija, dijo mi padre, volviéndose hacia mí, recoge tus cosas. Vuelves a casa. Asentí. Javier levantó la cabeza, alarmado. No, no te vayas. Ya no me queda nada si tú también te vas. Mi padre miró a Javier directamente, su voz grave pero firme. Cuando lo tenías todo, no la cuidaste. Ahora que lo has perdido, no preguntes por qué los demás se van. Javier se hundió en el sofá. Entré en la habitación y empecé a hacer la maleta. Cada objeto que guardaba se sentía más ligero de lo que esperaba, sin pena, sin nostalgia. Solo la clara sensación de que me estaba yendo de un lugar que había dejado de pertenecerme hacía mucho tiempo. Fuera, Javier no dijo nada más. Y yo sabía que esto era solo el comienzo del precio que iba a pagar. La casa de mi padre estaba en las afueras, un lugar tranquilo y sencillo. Hacía mucho tiempo que no dormía una noche entera sin pesadillas, sin despertarme sobresaltada, sin tener que escuchar los pasos de otros en mi propia casa. Aquella mañana, me desperté cuando el sol ya estaba alto. La luz entraba a través de las cortinas finas, dibujando manchas suaves en el suelo. Una sensación muy extraña me invadió, una sensación de seguridad que había olvidado. Mi padre estaba en la mesa del salón, leyendo el periódico. Al oírme salir, lo dobló. ¿Has dormido bien, hija? Asentí. Sí, he dormido muy bien. Mi padre me miró, con ojos amables pero profundos. Eso es lo importante. Solo una frase corta. Pero supe que para él, que yo durmiera bien era más importante que cualquier título o propiedad. Los días siguientes empecé a vivir más despacio. Salía a caminar por las mañanas, cocinaba para mí, limpiaba la casa, haciendo cosas que parecían insignificantes pero que había olvidado durante años de matrimonio. Me di cuenta de que nunca había sido débil. Solo me había acostumbrado tanto a ceder que me había perdido a mí misma. Mientras tanto, la vida de Javier empezó a ir cuesta abajo. Sus mensajes llegaban a mi teléfono cada día con más frecuencia. Al principio eran disculpas, luego reproches, y finalmente súplicas. Me equivoqué, empezaré de nuevo, dame tiempo. Los leía, pero no respondía. Una tarde, mi suegra vino a buscarme,
Se detuvo frente a la puerta de la casa de mi padre, con aspecto cansado, muy diferente a la mujer que siempre se había mostrado superior. «Hija», empezó, bajando la voz. «Entre marido y mujer, los problemas se arreglan en casa. ¿Por qué lo has llevado tan lejos?» La miré con calma. «No lo he llevado lejos. Simplemente me fui cuando ya no tenía un lugar». Ella suspiró. Su tono cambió a uno de reproche. «Pero te fuiste. Y Javier lo perdió todo. El trabajo, la reputación». Guardé silencio unos segundos y luego dije, «Esas cosas no se las quité yo». Ella me miró, sin poder decir nada más. Unos días después, supe que a Javier le habían exigido entregar el resto de sus responsabilidades. Las relaciones que antes eran cercanas se enfriaron rápidamente. Los amigos escaseaban. Su teléfono ya no sonaba por trabajo, sino por llamadas de cobradores. Una noche, Javier se presentó en la puerta de la casa de mi padre. Llovía. No llevaba paraguas. Su camisa estaba empapada. Tenía un aspecto tan demacrado que, de no ser por mirarlo fijamente, no lo habría reconocido. «Solo quiero hablar», dijo con la voz ronca. Me quedé dentro, sin abrir la puerta. ¿Aún tenemos algo de qué hablar? Javier bajó la cabeza durante un largo rato. Lo he perdido todo. Miré a ese hombre, el que una vez me dijo que solo tenía que aceptar, el que me consideraba un hecho consumado. Ahora no le quedaba nada a lo que aferrarse, salvo un pasado que él mismo había destrozado. «Perdiste el poder», dije lentamente. «Pero a mí me perdiste mucho antes». Javier levantó la vista, las lágrimas rodando por su rostro demacrado. «¿Qué vas a hacer ahora?» Guardé silencio unos segundos, y luego le comuniqué la decisión que llevaba tiempo meditando. «Voy a divorciarme». Javier se quedó paralizado. La lluvia caía con más fuerza. «¿No hay ninguna oportunidad?», preguntó, casi en un susurro. Negué con la cabeza. «Las oportunidades no se pierden en un día. Se pierden poco a poco. Cada vez que elegiste a otra persona en lugar de a mí». Javier se quedó allí mucho tiempo. Luego se dio la vuelta y se fue, con la espalda encorvada bajo la lluvia. Cerré la puerta y me apoyé en ella, sin llorar, sin temblar, solo una sensación muy clara. Acababa de poner punto final a un viejo capítulo de mi vida. Dentro, mi padre seguía esperando. «¿Ya has decidido?», preguntó. Asentí. «Sí». Mi padre me puso una mano en el hombro, muy suavemente. «Entonces, a partir de ahora, solo tienes que vivir siendo fiel a ti misma». Sonreí. Afuera seguía lloviendo, pero en mi interior, el cielo empezaba a despejarse. La mañana del juicio, el sol brillaba, una luz suave que caía sobre el camino hacia el juzgado. Iba en el coche con mi padre, con las manos sobre el regazo, sintiendo una calma extraña, sin nervios, sin preocupación, y sobre todo, sin tristeza. Era como la sensación de alguien que ha llegado al final del camino que tenía que recorrer, a solo unos pasos de la meta. Javier llegó tarde. Entró en la sala con un traje viejo que ya no le quedaba bien. Tenía el rostro demacrado y evitó mi mirada. Su madre iba a su lado, aferrando su bolso con fuerza, la cara tensa, sin rastro de la arrogancia de antes. Solo quedaba impaciencia y un miedo vago. Cuando el juez preguntó por última vez, ¿han pensado bien ambas partes su decisión de divorciarse?, Javier se levantó de un salto. «No estoy de acuerdo». La sala quedó en silencio. Se giró hacia mí, su voz temblaba, pero intentaba sonar firme. «Abandonó el hogar dañando mi honor. Considero que el divorcio en este momento es injusto». Miré a Javier, por primera vez en un espacio donde ya no éramos marido y mujer, solo dos personas frente a la ley. «Dices que abandoné el hogar», dije lentamente, «pero olvidas decir por qué tuve que irme». Mi abogado se levantó y colocó un dossier frente al tribunal. «Señoría, mi clienta se fue de casa después de que su marido trajera a una tercera persona a vivir con ellos públicamente». Mi suegra palideció. Javier negaba con la cabeza. «Eso no es cierto. Fue un malentendido». El abogado reprodujo una grabación. La voz de Javier resonó claramente en la sala. «Tú sigues siendo mi esposa, pero Valeria necesita protección. Tienes que aceptarlo». Nadie dijo nada más. No hacía falta. Javier se desplomó en su asiento. El juicio pasó a la parte de los bienes. Javier recuperó la voz, aferrándose a lo último que creía controlar. «Yo dirigía la empresa. La mayor parte del patrimonio se generó gracias a mi esfuerzo». Mi abogado respondió con calma. «El esfuerzo no equivale al derecho de apropiación, especialmente cuando mi clienta tiene pruebas de que el señor Javier modificó bienes gananciales sin el consentimiento legal. Los papeles que Javier había intentado que firmara y que yo rechacé, ahora eran pruebas en su contra». El juez asintió. «El tribunal toma nota».
Javier se giró hacia mí. Su mirada ya no era de ira, sino de pánico. ¿De verdad quieres llevarme a este extremo? Me levanté. No, solo estoy recuperando lo que me corresponde. En ese momento, vi la verdad en los ojos de Javier. No lamentaba nuestro matrimonio, lamentaba el poder y la seguridad que yo le había proporcionado. Finalmente, el juez leyó la sentencia. Se acepta la solicitud de divorcio. Los bienes se dividirán según la ley. Las partes quedan libres de toda obligación. El martillo sonó, seco y definitivo. Mi suegra rompió a llorar. Javier se quedó inmóvil, en silencio. El silencio de quien ha entendido que ha perdido de verdad. Cuando todos se iban, Javier me llamó. Si aquel día no la hubiera traído a casa, dijo en voz baja, ¿habría sido diferente? Lo miré con una calma que me sorprendió a mí misma. Sí, aún así me habrías perdido. Solo que habría sido antes o después. Me di la vuelta y me fui. Fuera del juzgado, el sol seguía brillando. Mi padre me esperaba en la escalinata. ¿Ya está, hija? Asentí. Sí, ya está. Mi padre sonrió y me puso una mano en el hombro. Pues desde hoy, ya no eres la que fue abandonada. Eres la que eligió irse. Respiré hondo. En ese instante, entendí algo muy claro. Hay hombres que solo valoran a una mujer cuando ya no está. Pero para cuando se dan cuenta, ya es demasiado tarde. El día que salí del juzgado, no miré atrás ni una sola vez. No por orgullo, ni por intentar parecer fuerte. Simplemente, sabía que detrás de mí no quedaba nada que mereciera la pena mirar. Los fríos escalones de piedra, el sonido caótico de los pasos, las miradas curiosas de la gente. Todo pasó muy rápido, como una película que ya había visto demasiadas veces y que era hora de apagar. En el coche, mi padre no preguntó nada más. Condujo despacio, como si temiera que estuviera cansada. Miré por la ventanilla y vi que la gente seguía su vida. El tráfico era denso. La ciudad bullía como si no acabara de presenciar el fin de un matrimonio. En ese momento comprendí que el mundo no se detiene por el dolor de nadie. Y eso no es cruel, sino una verdad que ayuda a la gente a levantarse. Los primeros días tras el divorcio, no caí en una depresión como muchos habrían pensado. No lloré por las noches ni me quedé en la cama. Al contrario, me levantaba muy temprano, desayunaba con mi padre y me iba a trabajar a mi hora. Todo era tan normal que hasta yo me sorprendí. Quizá porque ya había sufrido lo suficiente durante mucho tiempo, y cuando todo terminó, el dolor ya no era agudo. Simplemente se fue disipando. Volví al trabajo con una mentalidad completamente diferente. Nadie me llamaba para preguntarme dónde estaba. No había mensajes desagradables del tipo «vuelve pronto», ni la sensación de tener que pedir permiso para vivir mi propia vida. Acepté más proyectos, conocí a más gente, y por primera vez en años, me di cuenta de que no era tan incompetente como me habían hecho creer. Por la tarde, volví a casa de mi padre. Una casa antigua pero cálida, el olor familiar de la comida, el sonido constante del telediario. Mi padre no preguntaba por Javier ni mencionaba el pasado. Entendía que hay heridas que no necesitan ser reabiertas porque ya se han cerrado solas. Mientras tanto, la vida de Javier empezó a tomar un rumbo que ni él mismo pudo prever. Las primeras llamadas de amigos y socios seguían llegando, pero el tono era diferente. Ya no había halagos ni respeto, solo preguntas de cortesía y cautela. Y poco a poco, el teléfono de Javier sonó menos. Las personas que solían salir con él hasta tarde, que lo llamaban Javier o jefe, ya no tenían motivos para mantener esa relación. Javier empezó a buscar trabajo. Llevaba un currículum lleno de logros de los que una vez se sintió orgulloso, pero sin el título de director. Esas líneas parecían fuera de lugar. A su edad, la gente no necesitaba a alguien que fue, sino a alguien que es. Y Javier, por primera vez en su vida, no estaba en posición de elegir. Cada noche me enviaba mensajes. Al principio eran disculpas, luego quejas, reproches y finalmente súplicas. Los leía pero no respondía. No por rencor, sino porque entendía que responder solo alargaría una relación que ya estaba muerta. Una noche, desde el balcón de la casa de mi padre, miré la calle vacía. Recordé a la mujer que fui años atrás, la que esperaba en la puerta, creyendo que con paciencia la familia se mantendría unida. Sonreí levemente, sin amargura ni autocompasión, porque si no hubiera pasado por aquellos años, no habría tenido la lucidez para salir de allí. En otro lugar, Javier se sentaba en la casa vacía. Valeria se había ido, su familia lo culpaba, sus amigos escaseaban. La casa que una vez me asfixiaba se había convertido en el lugar al que él no quería volver. Por la noche, ya nadie le preguntaba si había cenado, nadie lo esperaba. Solo el tic-tac del reloj de pared le recordaba que el tiempo no espera a nadie. Y en ese instante Javier empezó a entender, muy tarde, una cosa.
La esposa que había dado por sentada era la que había mantenido su vida en pie durante todos esos años. Y yo, en la tranquila casa de mi padre, cerré suavemente la puerta de mi habitación, preparándome para dormir. Por primera vez en mucho tiempo, me acosté sin miedo al mañana. Javier empezó a darse cuenta de que estaba desapareciendo del mundo de una manera silenciosa, lenta, pero irreversible. Nadie le dijo directamente que le daban la espalda. Nadie lo insultó ni lo rechazó. Simplemente, ya nadie lo necesitaba. Por las mañanas, Javier seguía despertándose temprano por costumbre. Pero a diferencia de antes, cuando se ponía apresuradamente la chaqueta, se ajustaba la corbata y salía de casa con la actitud de alguien a quien esperan, ahora se quedaba sentado en el borde de la cama durante mucho rato, mirando al vacío, sin saber a dónde ir. El despertador sonaba y se apagaba. No había ninguna reunión esperándolo, ningún asistente llamando para recordarle la agenda. Todo estaba tan vacío que hasta él mismo sentía miedo. Empezó a vagar. Las cafeterías que antes eran familiares ahora le resultaban extrañas. Antes, bastaba con que entrara para que los camareros lo saludaran y le buscaran la mejor mesa. Ahora, tenía que esperar como cualquier otro. Nadie lo reconocía. Y eso le hizo comprender por primera vez que la reputación no es la persona, sino solo una chaqueta que te ponen. Intentó llamar a un antiguo amigo, un socio cercano. Hace mucho que no nos vemos. ¿Tomamos un café? Al otro lado, la voz vaciló. Últimamente estoy muy ocupado. Ya si eso otro día. La llamada terminó rápidamente. Llamó a algunos más. Unos no contestaron. Otros respondieron con evasivas. Nadie le preguntó cómo estaba. Nadie le ofreció una reunión decente. Las relaciones construidas sobre el interés se desmoronaban más rápido de lo que había imaginado. Al mediodía, Javier comía solo en un bar de menú. Frente a él, un plato de comida fría y una sopa aguada. Sostuvo los cubiertos durante mucho tiempo sin poder tragar. De repente, recordó mi imagen, de pie en la cocina, preparando cada comida, que a pesar del cansancio o el dolor, nunca olvidaba preguntarle si le había gustado. En aquel entonces nunca pensó que eso fuera valioso. Lo daba por hecho. Por la tarde, Javier fue a una entrevista. La oficina era pequeña. La persona que lo entrevistaba era mucho más joven que él. Hojeaban su currículum, asentían y luego le hacían una pregunta sencilla. ¿Estaría dispuesto a empezar en un puesto inferior? La pregunta lo dejó sin palabras. Él, que antes decidía el puesto de los demás, ahora tenía que elegir entre rebajarse o ser descartado. Javier movió los labios, pero no pudo responder. El entrevistador sonrió cortésmente y dijo la frase habitual. Ya le llamaremos. Javier supo que esa era su forma de decir que no. Por la noche, volvió a la casa vacía. La casa que una vez fue el escenario de su poder y arrogancia ahora solo eran paredes silenciosas. Valeria se había ido sin dejar rastro. Sus cosas habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Abrió la nevera. Solo unas botellas de agua y un recipiente con comida fría. Se sentó en el sofá. Cogió el teléfono. La agenda estaba llena de contactos, pero no sabía a quién llamar. Releyó mis mensajes antiguos, las preguntas sencillas, los pequeños recordatorios que antes le molestaban. Ahora, cada palabra era como una herida. ¿Llegas tarde? ¿Has cenado ya? Cuídate mucho. Javier se rió, pero las lágrimas empezaron a caer. Esa noche bebió solo. Nadie lo detuvo. Nadie le dijo nada. El alcohol le hizo recordar el momento en que dijo, «Tienes que aceptarlo». En ese momento, no sabía que esa misma frase había cerrado la última puerta de su matrimonio. En otro lugar, yo me preparaba para dormir. Apagué la luz, corrí las cortinas y me acosté. Sin mensajes nuevos, sin el sonido del teléfono. Me sentí ligera. Javier, en la casa a oscuras, comprendió por primera vez que no lo había perdido todo al perder su puesto, sino cuando menospreció a la única mujer dispuesta a quedarse a su lado cuando no tenía nada. La caída de Javier no ocurrió en un día. Fue lenta, muy lenta, pero constante, como gotas de agua cayendo sobre una roca. Al principio, tuvo que empezar a calcular los gastos. Luego llegaron las llamadas de los acreedores, y finalmente, la sensación de no tener nada a lo que aferrarse, ni siquiera su propio orgullo. Los primeros días, Javier intentó mantener las apariencias. Se ponía una camisa planchada y salía de casa cada mañana con su viejo maletín, como si todavía fuera a trabajar, pero en realidad solo vagaba de cafetería en cafetería, pasando horas viendo a la gente trabajar, firmar contratos, hacer llamadas. Cada uno de esos sonidos era como un pequeño cuchillo que se clavaba lentamente en su interior. El dinero en su cuenta disminuyó más rápido de lo que pensaba. Los préstamos que antes consideraba una inversión, ahora eran una carga. Los intereses vencían, los plazos llegaban,
El teléfono sonaba constantemente, pero ya no eran llamadas de trabajo, sino voces frías que no aceptaban demoras. Javier, por favor, póngase al día con nosotros. Ya le hemos dado varias prórrogas. Javier colgaba y se quedaba sentado, inmóvil. Por primera vez en su vida temía el sonido del teléfono. La familia de mi exmarido tampoco estaba en paz. Mi suegra empezó a darse cuenta de que todo aquello de lo que se enorgullecía, el puesto de director, las relaciones, la riqueza, era en realidad algo prestado del poder. Cuando el poder desapareció, todo se derrumbó con él. Llamaba a Javier todos los días, al principio con reproches, luego con preocupación. ¿Cuánto dinero te queda? ¿Puedes salir adelante? Javier no se atrevía a decir la verdad. El padre de Javier era diferente. Guardó silencio durante mucho tiempo. Una noche, lo llamó a casa, le sirvió una taza de té frío y le dijo muy despacio: «Has perdido lo más importante de tu vida». Javier agachó la cabeza. «Lo sé». Su padre negó con la cabeza. «Lo has sabido demasiado tarde». Los parientes que antes iban a su casa a celebrar, que lo llamaban el orgullo de la familia, ahora lo evitaban. Algunos lo decían directamente, otros con indirectas, pero el mensaje era el mismo. Sin apoyo, no hay valor. Una noche, Javier recibió un mensaje del banco. Su cuenta había sido bloqueada. Se quedó sentado en la casa a oscuras durante mucho tiempo. Sin luces, sin televisión, solo el ruido de los coches de la calle que entraba a oleadas, tan ajeno como si perteneciera a otro mundo. En ese momento, se acordó de mí. Recordó las veces que yo anotaba cuidadosamente los gastos, que le advertía que no pidiera demasiados préstamos. Recordó las noches en que le decía que deberíamos ahorrar para tiempos difíciles. En aquel entonces, Javier se había reído, pensando que yo era una exagerada, que él nunca caería. Ahora, estaba allí, cayendo muy hondo. Cogió el teléfono y empezó a escribirme un largo mensaje. Lo escribía y lo borraba, una y otra vez. Al final, solo envió una frase corta. «Realmente no me queda nada». Leí el mensaje esa misma noche. Miré la pantalla durante mucho tiempo, sin alegría ni compasión. Solo una certeza. Esto ya no era asunto mío. No respondí. Javier dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó inmóvil. Entendió. No era porque yo fuera cruel, sino porque yo ya había saldado mi deuda emocional con él hacía mucho tiempo. Esa noche, Javier se quedó solo hasta el amanecer. Sin alcohol, sin música, sin lágrimas. Solo un hombre que finalmente tenía que enfrentarse a la verdad más cruda de su vida. El dinero se puede perder y recuperar. El prestigio puede caer y levantarse, pero una mujer que se ha ido ya no tiene un lugar al que volver. El mensaje de Javier llegó una tarde de lluvia. No era largo ni suplicante. Solo unas pocas palabras. «Quiero verte. Por última vez». Leí el mensaje mientras estaba sentada en una cafetería que frecuentaba cerca del trabajo. Afuera llovía sin cesar, una lluvia fina pero persistente. Miré la pantalla durante mucho tiempo y luego dejé el teléfono sobre la mesa. No sentí ninguna emoción concreta. Ni nerviosismo ni molestia, solo la sensación de que había llegado el momento de cerrar el círculo por completo. Acepté. Quedamos en un pequeño y viejo bar, escondido en un callejón, el mismo lugar donde, cuando éramos jóvenes, pasábamos horas con un café barato hablando del futuro. Llegué temprano. El local estaba vacío. El sonido de la lluvia golpeando el techo de chapa me resultó extrañamente familiar. Javier llegó casi 20 minutos después. Entró, se detuvo un momento en la puerta como si estuviera reuniendo valor, y luego se acercó a la mesa. Casi no lo reconocí. Había adelgazado mucho. Su espalda estaba ligeramente encorvada, la camisa arrugada, el rostro demacrado y la mirada cansada. No quedaba nada del hombre que una vez entró con arrogancia en una sala de juntas, pronunciando palabras llenas de poder. «Has venido», dijo el primero, con voz ronca. Asentí. Sí. Solo un sí corto y sereno, pero vi que Javier se sorprendió. Quizás estaba acostumbrado a que yo diera explicaciones, a que cediera, a que buscara la manera de arreglar las cosas. Ahora simplemente no hice nada. Nos sentamos uno frente al otro, con una pequeña mesa entre nosotros y 2 cafés intactos. El silencio se prolongó durante varios minutos. Javier me miró durante mucho tiempo, su mirada una mezcla de arrepentimiento e impotencia. «Nunca pensé que las cosas acabarían así», dijo. No respondí. Javier sonrió levemente, una sonrisa torcida. Antes pensaba que era fuerte, tan fuerte que podía hacerte daño sin pagar un precio. Hizo una pausa, tragando saliva. Ahora entiendo. No te fuiste porque tuviera a otra. Te fuiste porque dejé de respetarte. Lo miré. Por primera vez, vi que decía la verdad. Lo siento, dijo Javier, su voz temblando ligeramente.
Y no porque lo haya perdido todo, sino porque te perdí a ti de la forma más estúpida. Puse la mano sobre la taza de café. Giré la cucharilla lentamente. ¿Por qué te disculpas? Pregunté. ¿Por la traición o porque pensabas que lo aguantaría para siempre? Javier guardó silencio un largo rato. Luego respondió en voz baja. Porque pensaba que no te irías. Esa respuesta me hizo sonreír levemente. No con sarcasmo, sino con la sonrisa de quien ha soltado todo el peso. Te equivocaste, dije lentamente. No se trataba de si podía irme o no. Se trataba de que tenía que irme. Javier bajó la cabeza. Sus manos, entrelazadas, temblaban. Sí, si aquel día no la hubiera traído a casa, si hubiera mantenido un mínimo de respeto. Negué con la cabeza. Aunque no la hubieras traído, el día que me faltaste al respeto, ¿este matrimonio ya había empezado a morir? Javier levantó la vista. En sus ojos, ya no veía a la esposa familiar, sino a una mujer completamente diferente. Serena, independiente, libre de las ataduras del pasado. ¿Eres feliz? Preguntó. No necesité pensarlo. Sí, solo una palabra, pero era la respuesta que Javier más temía. Cerró los ojos, sus hombros temblaron ligeramente. No era un llanto ruidoso, sino la comprensión final de que realmente lo había perdido todo. Me alegro por ti, dijo con voz ahogada. Me levanté y me puse el abrigo. Esta reunión ha terminado. Ya no nos debemos nada. Javier se levantó también, como si quisiera decir algo más. Pero se detuvo. Solo asintió. Gracias por haber estado ahí cuando no tenía nada. Lo miré por última vez. No me arrepiento de haberte querido. Solo lamento que no lo valoraras. Me di la vuelta y salí del bar. La lluvia seguía cayendo, pero más suavemente. Caminé despacio, no por dudar, sino porque sabía que acababa de cerrar por completo un capítulo de mi vida. Detrás de mí, Javier seguía de pie. No me llamó. No intentó detenerme. Entendió que esa era la despedida final de una mujer que lo había dejado atrás para siempre. Después del encuentro con Javier, no volví a casa de inmediato. Caminé durante mucho tiempo, recorriendo calles familiares, lugares por los que antes salía corriendo del trabajo para llegar a tiempo a preparar la cena. Donde me impacientaba si el reloj marcaba más de las 7 y mi marido no había llegado. La ciudad seguía igual, la gente seguía moviéndose, el tráfico seguía fluyendo, pero yo era diferente. Ya no tenía prisa, ni miedo, ni la sensación de tener que volver para aferrarme a algo que se me escapaba de las manos. Esa noche, mi padre me esperaba en el salón. Sobre la mesa, una tetera de té ya tibio. Me vio entrar, su mirada amable pero profunda, como si supiera de dónde venía, aunque no preguntó. ¿Lo has visto? Preguntó mi padre, con voz pausada. Asentí. Sí, lo he visto. Mi padre no preguntó más. Sirvió el té y me acercó la taza. ¿Cómo te sientes? Sostuve la taza, el calor extendiéndose por mis manos. Ya no estoy enfadada, ni triste. Mi padre me miró durante un largo rato y luego asintió levemente. Entonces, ya lo has superado. Esas palabras me emocionaron. No de dolor, sino porque entendí. Mi padre nunca había deseado que me vengara. Nunca había querido que Javier pagara un alto precio. Lo único que deseaba era que yo superara aquello sin perderme a mí misma. Esa noche, acostada en la cama, miré el techo familiar. Ya no había preguntas como ¿por qué? ¿Y sí? Ojalá. De repente me di cuenta de que, durante mucho tiempo, siempre había intentado demostrar que yo tenía razón, que no me equivocaba al abandonar ese matrimonio. Pero hoy entendí algo mucho más importante. Ya no necesitaba ser reivindicada, no necesitaba que nadie confirmara que Javier estaba equivocado, que Valeria era mala, o que yo era la víctima, porque mientras necesitara eso, significaba que todavía estaba atrapada en la vieja historia, y ahora ya había salido de ella. Los días siguientes, empecé a reorganizar mi vida muy lentamente. Me mudé a un pequeño apartamento, lleno de luz y tranquilidad. Por las mañanas, me preparaba mi propio café. Abría la ventana para que entrara el aire. Nadie me preguntaba a dónde iba o a qué hora volvía. Nadie controlaba mi agenda y, lo más importante, nadie me hacía dudar de mi propio valor. Alguien con curiosidad me preguntó, «Ahora que estás divorciada, ¿no tienes miedo a la soledad?» Sonreí. Sí, pero no tanto como a estar al lado de alguien y sentirme sola. Empecé a aprender a vivir para mí, no para demostrar que estaba bien, que era fuerte o feliz, sino para vivir a mi propio ritmo. Si iba despacio, iba despacio. Si estaba contenta, lo estaba. Si estaba triste, también, sin necesidad de actuar para nadie. A veces me llegaban noticias de Javier. No muchas, ni detalladas.
solo lo suficiente para saber que vivía una vida muy diferente, sin arrogancia, sin posición, sin gente a su alrededor. Pero, extrañamente, cada vez que oía su nombre, no sentía nada. Ni compasión ni satisfacción. Solo era alguien que una vez pasó por mi vida. Una tarde mi padre me llamó para cenar. Durante la comida dijo lentamente: ¿Sabes por qué no te detuve desde el principio? Lo miré, porque confiabas en mí. Él dijo: Confiaba en que sabrías cuándo quedarte y cuándo tenías que irte. Agaché la cabeza, con los ojos húmedos. Solo temía una cosa, continuó. Temía que te acostumbraras tanto a ceder, que olvidaras que tú también mereces respeto. Le cogí la mano y la apreté con fuerza. En ese momento, entendí que el único hombre en mi vida que nunca me había hecho dudar de mi propio valor era mi padre. Esa noche, al volver a mi pequeño apartamento, me quedé un largo rato frente al espejo. La mujer del espejo ya no era la esposa que intentaba mantener a su familia a toda costa, ni la mujer rota por la traición. Era una mujer normal, pero que sabía perfectamente quién era y qué no estaba dispuesta a aceptar. Apagué la luz y me acosté. Sin un pasado que me retuviera, sin un futuro que me asustara, solo un presente muy real, muy tranquilo, y por primera vez, después de todo, supe con certeza una cosa. No salí de ese matrimonio para empezar una vida diferente. Salí para volver a ser la persona que siempre debía haber sido. Mi vida después de aquello transcurrió con una calma tal que a veces me sorprendía a mí misma, preguntándome: ¿resulta que vivir sin sufrimiento era así de simple? Ya no tenía que adivinar lo que otros pensaban, ni controlar mi tiempo para complacer a nadie, ni sentir miedo cada vez que el teléfono sonaba en mitad de la noche. Mis mañanas comenzaban con una luz suave, el aroma a café y una actitud muy diferente. Yo era la dueña de mi propio ritmo. Me acostumbré a ir a trabajar, salir, pasar por el supermercado a comprar algunas cosas que me apetecían y volver a mi pequeño y cálido apartamento. Algunas noches cocinaba algo sencillo, otras apenas cenaba y me ponía a leer o a escuchar música. Nadie se quejaba. Nadie me preguntaba por qué no cocinaba más platos. Y extrañamente, esa misma simplicidad me hacía sentir más respetada que nunca. Un día, en una reunión de trabajo, conocí a Marcos. No apareció de forma ruidosa, sin halagos exagerados ni miradas inquisitivas. Simplemente se sentó allí, escuchando mi presentación, asintiendo de vez en cuando y haciendo preguntas muy acertadas. Después de la reunión, se acercó a hablar conmigo. Su voz era tranquila. Tu forma de gestionar la situación es muy clara. Una simple frase, sin adulación, que me hizo sentir cómoda. Marcos no me preguntó por mi vida privada, no mostró curiosidad por mi situación personal, ni intentó acercarse demasiado. Mantuvimos una relación estrictamente profesional. Las siguientes veces, Marcos me enviaba mensajes de vez en cuando para preguntarme por el trabajo. Poco a poco, las preguntas se volvieron más personales, pero muy sutiles. ¿Has tenido un día muy cansado? El café de este sitio es muy bueno. Si tienes tiempo, podrías probarlo. Sin presiones, sin prisas, sin hacerme sentir que tenía que responder de inmediato. Y fue eso lo que me hizo darme cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien no me veía como un premio que había que conquistar. Empezamos a vernos más, pero muy despacio. Un café por la tarde, una cena ligera. Marcos siempre me preguntaba si estaba cómoda, si quería irme pronto. No me tocaba si yo no tomaba la iniciativa, no preguntaba por mi pasado, no hurgaba en mis heridas. Como si entendiera que hay personas que solo necesitan una presencia normal a su lado. Una vez, Marcos preguntó: ¿has estado casada? No lo evité. Sí. ¿Y divorciada? Marcos asintió, sin preguntar más. Si no quieres hablar de ello, no necesito saber el motivo. Esa frase me dejó en silencio durante un buen rato. No de tristeza, sino porque de repente me di cuenta de la clara diferencia entre dos tipos de hombres. Uno que una vez me dijo: tienes que aceptarlo, y otro que me decía: si no estás cómoda, me detendré. Esa noche, al llegar a casa, me quedé mucho tiempo junto a la ventana. No me apresuré a llamar a esta relación amor. Tampoco me permití soñar demasiado pronto. Pero sabía con certeza una cosa. Me estaban tratando como a una persona independiente, no como una opción de reserva. En otro lugar, Javier seguía luchando con su vida. Escuché a través de conocidos que había preguntado por mí, que quería saber cómo estaba, pero ya no intentaba contactarme directamente. Quizás, después de nuestro último encuentro, entendió que entre nosotros ya no quedaba ninguna puerta abierta. Una noche, Marcos me llevó a casa. Antes de bajar del coche, dijo en voz baja: no sé qué pensarás, pero quiero decirte algo. Lo miré. No quiero retenerte.
Solo quiero ser la persona que elijas, si algún día estás preparada. No respondí de inmediato. Solo sonreí. Y en ese instante, entendí algo muy claro. El afecto sincero no exige sacrificios, sino que te da el poder de elegir. Bajé del coche y lo vi alejarse. No sentí agitación, ni nerviosismo, ni miedo. Solo una sensación muy ligera. Ah, resulta que amar no tiene por qué doler. Y si decidía seguir adelante, esta vez lo haría por elección propia, no por resignación. Javier tocó fondo una mañana cualquiera. No llovía, no era de noche, no hubo ningún acontecimiento dramático, solo una mañana de sol pálido, cuando abrió los ojos en su estrecha habitación de alquiler. El techo tenía manchas de humedad, el ventilador chirriaba de viejo. Se quedó quieto durante mucho tiempo, mirando el vacío sobre su cabeza, y de repente se dio cuenta de que se había acostumbrado a despertarse sin un objetivo. Ya no tenía una casa a la que volver. La antigua tuvo que venderla para pagar parte de sus deudas. Sus pertenencias cabían en 2 maletas viejas. Javier había pensado que perder la casa era lo más doloroso, pero no. Lo más doloroso era perder la sensación de ser alguien a los ojos de los demás. Consiguió un trabajo temporal en una pequeña empresa. Sin título, sin poder de decisión, con un sueldo que apenas le daba para vivir. Su supervisor era casi 10 años más joven que él. Una vez, en una reunión, Javier dio su opinión por inercia, con su antiguo tono de autoridad. El supervisor lo miró y le dijo directamente: «Con que hagas lo que se te pide, es suficiente». No fue una frase dura, pero bastó para que Javier entendiera que su tiempo ya había pasado. Al mediodía, comía solo un menú del día. Se sentaba en un rincón de la cafetería, viendo a los demás reír y hablar. Nadie sabía que había sido director, a nadie le importaba, y esa indiferencia le dolía más que cualquier desprecio. Algunas noches caminaba durante mucho tiempo por la calle, no para relajarse, sino porque no quería volver a esa habitación estrecha. Pasaba por las calles familiares, los restaurantes a los que solía ir conmigo, lugares ligados a una vida que él mismo había destruido. Empezó a recordarme de una manera diferente, ya no con el pesar de haber perdido a una esposa sumisa, sino con el dolor de un hombre que se da cuenta de que perdió su único pilar antes de entender lo valioso que era. Mientras tanto, mi vida tomaba un ritmo muy diferente. No me hice rica de la noche a la mañana, ni tuve un éxito arrollador, pero todo en mi vida mejoraba de forma constante. Mi trabajo era estable, mis relaciones claras. Ya no tenía que tener cuidado con nadie, ni rebajarme para mantener la paz. Me escuchaban, me respetaban y, sobre todo, podía elegir. Marcos seguía ahí, sin apresurarse. No convertía su amabilidad en una herramienta. No usaba mi pasado para parecer compasivo. Simplemente estaba a mi lado, en la medida justa. Una noche, paseábamos juntos después de cenar. Soplaba una brisa suave. La ciudad se iluminaba. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte ido?, preguntó Marcos. Pensé un momento y negué con la cabeza. Solo me arrepiento de haberme quedado tanto tiempo. Marcos no dijo nada más. Solo asintió, como si entendiera perfectamente la respuesta. En otro lugar, Javier recibió un mensaje de su madre. Le preguntaba por su salud, si tenía suficiente dinero. Javier leyó el mensaje con el corazón encogido. Por primera vez en su vida, se sintió como una carga. No por ser pobre, sino por no tener nada que ofrecer. Javier había pensado que si algún día yo vivía mejor que él, no lo soportaría. Pero cuando eso realmente sucedió, se dio cuenta de que el mayor dolor no era que yo estuviera bien, sino que estuviera bien sin necesitarlo. Una tarde, Javier se detuvo frente a un escaparate y vio su reflejo en el cristal. El hombre del reflejo estaba delgado, con los hombros caídos y la mirada cansada. Se miró durante mucho tiempo y luego se dijo en voz baja: «La perdiste». Nadie respondió, nadie lo consoló. Y por primera vez, Javier entendió una verdad, muy tarde. Hay mujeres que, cuando se quedan, es para amar. Cuando se van, es porque ya no les queda nada que sacrificar. Esa noche, yo estaba sentada sola en mi pequeño apartamento. Abrí la ventana y miré las luces de la ciudad. No pensaba en Javier, no hacía comparaciones, no me preguntaba cómo estaría. Solo sentía paz en mi interior, porque sabía que nuestros caminos se habían separado demasiado. Un camino cuesta abajo, que comenzó con la arrogancia, y un camino cuesta arriba, que comenzó con el valor de irse. Y yo había elegido el camino correcto para mí. El tiempo pasó en silencio. No hubo un momento concreto que marcara el inicio de un nuevo capítulo. Simplemente un día, sentada junto a la ventana viendo cómo entraba el sol en la habitación, me di cuenta de que ya no pensaba en Javier. No era un esfuerzo por olvidar, ni un recordatorio constante de que debía dejarlo ir. Simplemente, su nombre había desaparecido de mis pensamientos cotidianos,
como si se hubiera desvanecido de mi vida sin darme cuenta. Mi vida en ese momento no era deslumbrante, pero sí plena a su manera. Trabajaba duro, volvía a casa a mi hora, disfrutaba de comidas sencillas pero reconfortantes. Algunas noches las pasaba sola, otras me veía con Marcos, sin promesas lejanas, sin la presión de tener que ser algo a los ojos del otro. Caminábamos juntos no porque nos necesitáramos, sino porque queríamos. Una vez Marcos me preguntó, si pudieras volver a ese momento, ¿harías algo diferente? Lo pensé mucho. No, porque si lo hubiera hecho, probablemente seguiría en un matrimonio en el que tendría que esforzarme para ser amada. Marcos guardó silencio y luego asintió. Entonces, todo sucede por una razón. En otro lugar, Javier continuaba con su vida ordinaria. Nadie mencionaba su pasado, nadie le preguntaba quién había sido. Trabajaba, pagaba sus deudas, vivía al día. A veces, pasaba por las viejas calles, por los lugares que una vez fueron el escenario de una familia rota, pero ya no se detenía, porque entendía que hay lugares que solo existen en la memoria y ya no pertenecen al presente. Una tarde, Javier me vio de lejos por casualidad. Yo estaba esperando en un semáforo, hablando por teléfono, con el rostro sereno y la mirada brillante. Él se quedó al otro lado de la calle, sin llamar, sin acercarse. Solo miró, y en ese instante, Javier comprendió la última lección que la vida le tenía reservada. No es la mujer que se va la que pierde, sino el hombre que la obliga a irse. Se dio la vuelta y se mezcló con la multitud. Yo, después de colgar, seguí mi camino. El semáforo se puso en verde, la calle estaba llena de gente, la vida seguía su curso. Esa noche fui a visitar a mi padre. Cenamos juntos, la sopa de verduras de siempre, el pescado guisado. Mi padre me miró y sonrió con ternura. «¿Ahora estás bien?» Asentí. «Sí, papá. Ahora estoy realmente bien». Mi padre no dijo más. Entendía que estar bien no significa no tener cicatrices, sino que ya no duela al tocarlas. Antes de irme, me dijo algo que nunca olvidaré. No todos los que te pierden lo hacen porque no fueras suficiente. Algunos te pierden porque no merecían tenerte. Salí de la casa. Ya era de noche. Soplaba una brisa fresca. Las farolas teñían la calle de un amarillo suave. Caminé despacio, con el corazón ligero. Aquel día, cuando Javier trajo a su amante a casa, pensó que yo lo aceptaría. No sabía que la llamada que hice esa noche no fue para pedir ayuda, sino para salvarme a mí misma. Y cuando una mujer se salva a sí misma, ya no hay ningún poder falso que pueda retenerla. Mi historia termina aquí. No con venganza, no con lágrimas, sino con lo más simple de todo. Elegí ponerme de mi lado. Y esa fue la mejor decisión de toda mi vida.